con poder y autoridad. Las 10 de la mañana de este lunes 2 de febrero, como cada lunes, lo hacemos despertando con Jesús, un nuevo mes. Y lo hacemos con el pastor Alberto Ares. ¿Qué tal, pastor? Muy buenos días. David, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, pastor? De maravilla, gracias a Dios. Gracias a Dios, de verdad. Un mes más, pastor. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos Totalmente. en febrero del 26. Se nos está pasando la vida, pero rápidamente. Y qué cosa, ¿no? Como hablábamos antes, de chiquitito mirábamos hacia el futuro y parecía que no llegaba a esos 18 años y se nos hizo interminable aquellos años del colegio, ¿verdad? Aquellas mañanas interminables y no veíamos la hora de crecer y teníamos ese anhelo. Y ahora cuando hemos crecido ¿y dónde pasaron mis 20 años? ¿Cuándo pasé yo los 30 años? Bueno, te cuento algo, mira. Cuéntame. Ayer en la iglesia hay una hermana que está embarazada. A ver, mi esposa y yo teníamos totalmente constancia, incluso estamos orando por ella, de que está embarazada, pero ayer de repente me dio por decirle, ¿y de cuánto estás? Y me dice, de 38 semanas. Y como estábamos justo empezando el culto, ya se fue para adelante, yo me acerqué a la hermana y digo, mira, escucha un momento, tu hermana me acaba de decir que está de 38 semanas. Me dice, sí, y Damaris y yo nos miramos y ¿cuándo han pasado 38 semanas? Si para mí fue la semana pasada que me dijo que estoy embarazada, o sea, se ha pasado estos 9 meses a una velocidad que no he sido consciente de la velocidad en la que está pasando el tiempo, David. No sé si tú tienes esa sensación. Sí, totalmente. Parece que fue ayer y estábamos en Fitur en el 2025, ya vinimos de Fitur de 2026 y me quedo asombrado. No, es increíble. Es posible, ¿no? A veces yo cuando tengo algunos minutitos libres, me gusta, porque me distrae y me relaja ver fotos Yo soy una persona que me gusta sacar muchas fotos. Eres como los chinos. Pues, sí, puede ser, pero de siempre. Tengo, le gusta mucho. Tengo en el álbum del móvil, creo que son como 80.000, 90.000 fotos. Sí, muchísimas fotos. Y vídeos también, pero tengo que ir borrando por el tema de la capacidad. Y me relaja mucho ver fotos y a veces me pongo a mirar y veo cómo ha pasado el tiempo. Digo, mira, para mí es como que esto fue ayer y miro la fecha, no, hace un año. Hace un año, si para mí esto fue ayer. O sea, la vida está corriendo, pero rapidísimamente, ¿eh? ¿Y no le pasa, pastor, muchas veces que a lo mejor vivimos en automático, que hacemos cosas que ya estamos acostumbrados a hacer y, lo habré hecho y tengo que ir para atrás y no, sí lo hice? Sí, y más para los que nuestro día a día es prácticamente rutina. Mis días son totalmente rutina. El otro día me decía una hermana de la iglesia, estábamos preparando ahí unas cositas y me decía, es que tu vida es súper interesante por todo lo que haces, porque atiendes 2 iglesias, tienes el canal, tienes el libro, tienes tu empresa, tienes no sé qué. Digo, bueno, de fuera se puede ver muy atractivo, pero mi vida es lo más sistemático que hay, es muy rutina y como tú dices, uno va ya como por inercia, ¿no? Salvo ciertas cosas, pero uno se levanta a la misma hora, hace siempre lo mismo y es una rutina total. Automático. Bueno, Sí, pastor, automático. vamos a empezar hablando del último culto. Recordarle a la gente que en la segunda parte del espacio son las preguntas del canal, que todavía seguimos con ellas. Último culto, pastor, 11 de la mañana, Puerto Rosario, 6 de la tarde, Morrojable, por favor. Pues sí, señor, ahí estuvimos compartiendo la palabra de Dios y nos centramos por un momento en hablar de algo básico, algo fundamental, algo que quizá ya todos saben y todos conocen, pero que quise desglosarlo bastante bien, y es el asunto de la creación del ser humano, de qué dice la Biblia en cuanto a nuestra procedencia, nuestro origen, porque hoy en día en los colegios se están enseñando muchas teorías, muchas enseñanzas que son válidas. Yo creo que el saber no ocupa lugar, hay que conocer todo, hay que también entender y conocer qué piensan las demás personas, pero lo más importante para mí es qué dice Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la creación del ser humano? Si alguno tiene interés en conocer qué dice la Biblia, cómo fuimos creados, tienen que leerse el primer capítulo de la Biblia en Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, 27 y 28, y ahí nos vamos a dar cuenta que la Biblia es absolutamente clara respecto al origen del ser humano. En la Biblia no vamos a encontrar teorías, en la Biblia no vamos a encontrar fábulas, en la Biblia tampoco vamos a encontrar probabilidades, suposiciones, no. La Biblia es totalmente tajante, la Biblia es totalmente contundente, no da lugar a dudas, no da lugar a segundas interpretaciones, no da lugar a suposiciones. La Biblia es tajante cuando dice Dios creó al hombre. Cuando hablo del hombre, hablo de la mujer también. Dios creó al ser humano. Pero algo que siempre, y se lo compartía a la iglesia, tanto a la de Puerto del Rosario como a la de Morrojable, algo que a mí me sorprende de Dios es que haya sido tan escueto
a la hora de hablar de la creación, no solamente del hombre, sino del ser humano. Es un tema, date cuenta, que trae de cabeza a científicos, es un tema que trae de cabeza a todo aquel que quiere estudiar el universo, los cielos, el firmamento, la propia tierra, la geología. O sea, es un tema que no damos como con el origen, y Dios, que tiene la respuesta, te resume todo en un capítulo, ¿no? Y creó Dios los cielos y la tierra, y continúa, no, pero dime cómo fue, dime cómo hiciste. Y me doy cuenta que Dios no va... No indaga, ¿no? Exacto, permítame esta expresión, Dios no va a perder el tiempo en dar esas explicaciones, porque la Biblia no está para convencernos. Si alguien se acerca a la Biblia para que le convenza, se va a llevar un chasco, porque un chasco es una decepción, decimos aquí en Canarias, ¿no? Se va a llevar una decepción porque Dios en ningún momento trata de convencernos. Hay un versículo que dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Es decir, nosotros no nos podemos acercar a Dios. Bueno, a ver si tú existes, a ver si tu palabra es verdad. No. Así no funcionan las cosas. Nosotros tenemos que ir creyendo, tenemos que tener una fe para acercarnos a la palabra de Dios, y te vas a dar cuenta cómo Dios es muy escueto y es muy claro cuando dice, y Dios creó al ser humano. Punto. Como mucho te dirá qué material usó, que es el barro. Y cogió y formó al hombre del barro y sopló aliento de vida, esa vida, y poco más, no te va a decir absolutamente nada más, pero la Biblia habla de eso, de cómo Dios creó al ser humano. Hay un versículo en el libro de los Salmos donde encontramos que el salmista esto lo tenía claro, él estaba convencido. Dice el Salmo 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre, dijo el salmista en oración a Dios. Es decir, él lo tenía totalmente claro. Él sabía que su origen no estaba en sus padres, no estaba en una relación íntima de papá y de mamá, sino que su origen era de Dios. Fue Dios quien lo formó, fue Dios quien formó sus entrañas en el vientre de su madre. Entonces yo decía, bueno, el salmista lo tenía claro, pero ¿y tú? ¿Y tú lo tienes claro? Le decía a la iglesia. ¿Tú tienes claro que has sido producto de Dios, que ha sido Dios quien te ha creado, que han sido las manos preciosas y divinas de Dios quien te formó en el vientre materno? Pero vamos a un minuto, ¿no? Tampoco quiero derivar mucho tiempo para esto, pero por un minuto aunque sea, ¿qué argumentos dan aquellos que no creen en la existencia de Dios sobre la creación del ser humano? ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué se enseña hoy, por ejemplo, en nuestros colegios? ¿Qué están aprendiendo tus hijos y mi hija seguramente en un futuro muy, muy cercano? Bueno, el ateísmo rechaza por completo la enseñanza de que el ser humano ha sido creado por Dios. Como ellos profesan no conocer a Dios, no creer, mejor dicho, en Dios, ellos dicen y enseñan que Dios no existe, por lo tanto, todo lo que la palabra de Dios dice, tienen que cambiarlo. Entonces, el ateísmo lo que dice, lo que enseña, es que el ser humano es simplemente el fruto, el resultado, la consecuencia de procesos naturales. Creen que nosotros somos pues ese resultado de una evolución llevada a cabo a largo de muchísimos y muchísimos años, pero honestamente yo cuando escucho todo este tipo de teorías, y quiero aclarar esta palabra, teorías, porque una teoría es algo que no está demostrado, algo que yo pienso, que planteo, que pongo sobre la mesa, pero que no puedo demostrar a ciencia cierta. Estos son teorías nada más. Yo cuando escucho estas teorías digo, hombre, yo honestamente te digo una cosa, David, a mí me cuesta menos creer que Dios me ha creado a creer todo este tipo de cosas, de una evolución, que somos el fruto del azar, que somos el fruto de una evolución no controlada que ha ido pasando en años, en cientos de años, en siglos, en milenios, en millones de años, hasta llegar yo. Hombre, para mí, honestamente, no sé para ti, David, pero para mí eso es un insulto a mi inteligencia. Cuando yo estudio mínimamente, y te hablo desde el desconocimiento, yo no soy científico, ¿vale? Yo estoy hablando un poco desde lo muy poquito que conozco. Cuando yo estudio un poco el cuerpo humano, me doy cuenta que, o sea, me niego a creer, te lo digo de verdad, me niego a creer que somos fruto de una evolución. O sea, que hay una perfección que nosotros tenemos, una exactitud, una maravilla el ser humano. Solo hace falta estudiar, no sé, un simple órgano. Estudia, por ejemplo, qué es el cerebro. O sea, si tú me dices que el cerebro es producto de una evolución, de que una célula hace millones de años cobró vida o una molécula y eso ha ido derivando en esto y luego se convirtió en un mono y el mono pasó al ser humano y todo, lo estoy diciendo un poco rápidamente, todo esto tiene una explicación más larga, ¿no? El Homo erectus, todo este tipo de cosas, pero a mí me cuesta menos creer que Dios me ha creado. O
O sea, para mí, honestamente, el decirme, no, es que tú eres fruto de una evolución. Bueno, hay gente que tú las ves y dices, sí, puede ser que sí y no ha acabado de evolucionar, ¿no? Algunos sí. Algunos sí, pero no, honestamente no. El otro día, cuando iba con mi esposa a la iglesia, cayó un palo de agua raro aquí en Fuerteventura. Qué bueno que todas estas últimas semanas, todo el mes de enero ha estado lloviendo y de verdad que la isla lo agradece, ¿no? La isla está verdita, la isla está muy, muy hermosa con todas las lluvias, pero como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos. Salíamos para ir a la iglesia y cayó un palo de agua, pero tremendo. Y entonces sale el arco iris y vamos por Pozo Negro, por donde se coloca Feaga. Ahí sale el arco iris. Y siempre que sale el arco iris, como sale muy pocas veces aquí en Fuerteventura, aprovechamos para decirle a mi hija, para enseñarle a nuestra hija qué es el arco iris. El arco iris, como bien creo que ya te he dicho en otras ocasiones, es la señal del pacto que hizo Dios con Noé, con aquel diluvio. Cuando Noé sale, Dios le dice, mira, tranquilo Noé, que la tierra no va a perecer más por agua, y esto es un pacto que yo hago contigo, es un compromiso, yo me comprometo contigo, con el hombre, con el ser humano, a que esta tierra nunca más va a ser destruida por el agua. Todo pacto tiene una señal visible, y en este caso es el arco iris. De tal manera que cada vez que nosotros vemos ese arco en las nubes, tenemos que recordar que esta tierra nunca será destruida por agua. Pero yo le dije a Damaris, como teníamos tiempo, 1 hora y media de camino para allá, yo le dije, Damaris, búscame en internet, por favor, porque no recuerdo muy bien a ciencia cierta qué se nos enseñó a nosotros, qué dice la ciencia respecto al arco iris. Yo sabía algo de las gotas del agua, que cuando pasa la luz, los prismas reflejan, pero dímelo exactamente qué dice la ciencia. Bueno, Damaris se mete en internet y saca una retahíla, David, que empieza a dar una explicación, pero te estoy hablando que 10 minutos hasta que yo le dije, Damaris, ya, basta ya. Retahíla. Yo se lo dije, Damaris, basta ya, llevas 10 minutos hablando y contándome que si esto, que si lo otro. No, es que estoy leyendo nada más. Decía que si la luz del sol, para ver el arco iris se tienen que dar unos cuantos fenómenos, como que la luz siempre esté detrás de ti. Nunca, eso lo aprendí el otro día cuando Damaris me decía, nunca vas a ver el arco iris estando el sol delante de ti, siempre lo ves cuando está atrás de ti. Tiene que pasar una luz, un tipo de luz solar en las gotas. Cuando la luz solar atraviesa millones de gotas, salen esos prismas de colores, los colores primarios, que es lo que se ve. Bueno, una explicación que yo le decía, bueno, puedo llegar a entender eso. Puedo llegar a entender que cuando la luz pase por una gota salgan unos colores, pero bajo mi punto de vista, vuelvo y repito, yo no soy científico, pero digo, bajo mi ignorante conocimiento, debería entonces verse todo el cielo de colores, porque las gotas están repartidas. Pero, ¿y por qué sale un arco, no? ¿Por qué? Y entonces me empieza a explicar por qué la forma de un arco. Pero David, de verdad que ya mi cabeza iba a explotar. Encima yo iba concentrado para la predicación. Ya mi cabeza iba a explotar y al final nos miramos y llegamos a la conclusión de, oye, ¿y no es más fácil creer que es Dios quien lo ha creado? O sea, para mí me cuesta menos entender y creer y aceptar que ese precioso arco iris es una señal de Dios a todo lo que me estás leyendo. Y es verdad, ¿no? A veces, sin desprestigiar, por supuesto, la ciencia, y eso tiene una explicación científica, y por supuesto que sí, pero tenemos que entender que al final todo es más simple de lo que parece. Tenemos que ver la mano del Creador detrás de todo lo que nuestros ojos ven. Y yo le decía a la iglesia, nosotros somos creados por el Señor. La Biblia presenta una realidad totalmente diferente a lo que hoy se está enseñando en los colegios o en las universidades. No somos el resultado de una evolución. La Biblia es clara cuando dice que Dios creó al ser humano. Pero ¿cómo fue esa creación según la Biblia? Bueno, encontramos que en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No sé qué notas tú en este versículo, David, pero yo lo primero que veo es que Dios nos creó por decisión. Date cuenta que dice, hagamos al hombre. Es decir, fue una decisión que Dios tomó. Ahora, no sé si te llama la atención que primero hable como en singular y luego en plural. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Cómo hagamos? ¿No es un Dios? ¿Por qué habla en plural? Bueno, es que nosotros creemos en un solo Dios. Date cuenta que ese mandamiento, oye Israel, el Señor vuestro Dios, uno es. Y a ese Dios hay que amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, con toda la inteligencia. Vale, un solo Dios, pero un Dios que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que comúnmente conocemos como la Trinidad, palabra que no aparece en la Biblia, pero sí el concepto. No la palabra Trinidad, sí el concepto. El Padre por un lado, el Hijo y luego el Espíritu Santo, que es un solo Dios. Entonces encontramos cómo esas tres partes, esa Trinidad,
el Padre, el Hijo y el Espíritu, se reúnen y llegan a un consenso. Por eso hablan plural, dice, hagamos al hombre. Ellos toman esta decisión, hagamos al hombre, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo que te quiero decir es que la creación del ser humano, el que nosotros estemos aquí, es una decisión tomada por Dios. No es fruto del azar. O sea, desde el primer capítulo de la Biblia, ya Dios tira por tierra teorías de evolución, teorías de que somos el resultado de una evolución. No. Él dijo, hagamos, esto es una decisión mía, dice Dios. Yo lo he decidido. Y tuve una reunión, por así decirlo, tuve un consenso. Y he decidido crear al ser humano. O sea, estamos aquí por voluntad de Dios. Y hice un poco de hincapié en esta enseñanza porque sé que hay gente, no sé si tú conoces gente así, pero sé que hay gente que vive con ese sentimiento, que viven con esa carga de saber que quizá no fueron deseados por sus padres. Algún día se enteraron, quizá porque sus padres se lo dijeron, quizá porque por la razón que sea, que no fueron buscados, no fueron planeados, simplemente, pues no sé cómo decirlo, fueron el descuido de un acto sexual, no se cuidaron y surgió eso. Es más, no es que no haya sido deseado, es que tu venida a este mundo nos ha traído problemas. Cantidad de gente así, ¿verdad? Y bueno, para algunas personas esto no le dan importancia, pero sé que para otras eso es una mochila imposible de cargar. Es un peso que les hace sentir tan miserables porque dice, oye, si ni siquiera mis padres me desearon, ¿qué voy a esperar del resto de las personas, verdad? Entonces yo le decía a estas personas, bueno, puede ser que tus padres no te desearon o no te buscaron, pero Dios sí te deseó. Antes de que tu padre existiera, antes de que tu madre existiera, antes de que existieran las circunstancias que llevaran a tus padres a conocerse y a intimar, ya Dios te había planeado. Ya Dios te había preparado absolutamente todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que hay cosas que se escapan de nuestro entendimiento. Déjame ponerte un ejemplo que me viene a la mente muy bonito. El otro día, mi cuñado Crisanto, que él es pastor, fue a inaugurar su iglesia. Él está en Tenerife y me invitó para predicar. Para mí era un privilegio. Estaba contentísimo. Saqué mi billete para irme a Tenerife el sábado y la idea era, bueno, voy el sábado, la inauguración es el sábado por la tarde y regreso el domingo bien temprano a las 7 de la mañana para poder atender la iglesia de Puerto, la iglesia de Morro. O sea, yo salgo, pero tengo que atender lo que es mío, ¿vale? Y entonces voy al aeropuerto y de repente, lo que nunca me había pasado, Vinter me dice, bueno, pero no hay plaza, te han vendido un billete overbooking. Digo, ¿cómo overbooking? Hacemos con todo lo que yo viajo con ustedes, ¿me vas a decir que me vas a dejar fuera? Y dice, no te vamos a dejar fuera. Simplemente se han vendido más plazas de las que hay, que por cierto, estuve mirando, está permitido un 5%, se puede vender un 5% más de plaza. Dice, ¿y si falla alguien? Pasas tú. Digo, ¿y si no falla nadie? Si no fallas nadie no puedes volar, me dice. Digo, ¿cómo que no puedo volar? ¿Tú sabes lo que yo tengo que hacer esta tarde? ¿Tú sabes el compromiso? La obligación que yo tengo que tener esta tarde en Tenerife. Es lo que hay. Increíble, David. Increíble. ¿A dónde estamos llegando? Exactamente. Y entonces, pues bueno, pues me pongo a la cola y efectivamente no faltó nadie en el avión. Y entonces yo me quedo así, digo, ¿y qué pasa? ¿Yo no vuelo? No vuelas. Digo, pero mira, yo pagaba un dinero igual que ese. No vuelas. Entonces me enfadé, digo, pero vamos a ver una cosa. O sea, ya no solo lo que me acaban de hacer, sino el trato que me están dando, porque eran súper borde, cuando Vinter siempre se ha caracterizado por ser simpáticos, sí, ¿verdad? Sí. Pero no sé, o yo me lo estaba tomando todo a mal, no sé, después al final tuve que acabar diciéndole, mira, disculpa, porque yo no soy así, yo no me quiero enfadar, pero me molestó porque yo tenía un compromiso, una obligación que atender. Y me acabas de dejar en tierra y me fui enfadado. Encima tú sabes lo que es desplazarse desde el sur hasta el aeropuerto y luego volver. Una persona, oye, yo no sé tú, pero yo soy una persona muy ocupada y perder un día y encima quedar mal con la iglesia, quedar mal con mi cuñado. Y llamé a mi madre, mira, mamá, no vayas al aeropuerto porque ella es de Tenerife, no vayas al aeropuerto a buscarme porque no me han dejado volar. Enfadado. Al día siguiente, el domingo, me dice mi madre, gracias a Dios que no viniste ayer. Digo, ¿y eso? Dice, porque de la lluvia que había aquí en los rodeos, en el aeropuerto de Tenerife, bloquearon toda la salida de los aviones. Digo, amigo, ahora entiendo todo. Ahora entiendo por qué Dios no me permitió salir, porque Él sabía de antemano que si salía, no regresaría. Y entonces con mi mujer y yo nos miramos y dimos gracias a Dios, porque al final uno no entiende los planes de Dios, uno no comprende cosas, pero ya Dios todo lo tiene planeado. Entonces a esa gente que se ha enterado por lo que quiera que sea, que no fueron planeados por Dios, bueno, que no haya, planeado por sus padres, que no hayan sido planeados por ellos,
Dios sí lo planeó y Dios tenía todo bajo control. Hay cosas que no entendemos nosotros, que se salen de nuestra explicación, pero que Dios ya tiene controlado, como es el caso de del avión, ¿no? Entonces, lo primero que yo encuentro, y lo quiero dejar claro, es que somos el resultado de una decisión voluntaria y sabia por parte de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre, ¿verdad? Lo segundo que encuentro, David, es que Él nos creó conforme a su imagen. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Te voy a hablar primero qué es la imagen. Esto es importante entenderlo porque cuando nosotros estudiamos la creación, ningún animal fue creado a imagen y semejanza de Dios, solo el ser humano. Los animales, los perros, los gatos, los elefantes, lo que quiera que iba a decir los unicornios, imagínate, ¿no? A mi hija le gustan mucho los unicornios, eso no existe, hombre. Los caballos, todo este tipo de cosas no fueron creadas a imagen de Dios, solo el ser humano, y esto es importante. Ser creados a imagen de Dios no significa parecernos físicamente a Dios, significa reflejar aspectos de Dios. Yo soy imagen de Dios no porque me parezca físicamente a Dios, sino porque tengo aspectos que puedo reflejar a Dios. Aspectos como, por ejemplo, la capacidad de razonar. Yo soy imagen de Dios, Dios me ha creado a su imagen porque me ha dado la capacidad de razonar que Él tiene. Dios es un Dios que razona. No es un Dios impulsivo, no es un Dios que hoy se levanta enojado y actúa conforme a su enojo. No, Dios es un Dios que razona, te lo acabo de decir. Él razonó y dijo, hagamos al hombre. No fue un arrebato, no fue un impulso, no, lo razonó. Y nosotros tenemos esa capacidad de razonar. ¿Sabes que los animales no? Los animales son irracionales, ¿verdad? Ellos no razonan. Ellos simplemente actúan por impulso, actúan por instinto, exactamente. Y yo sé que aquí, además lo decía también en la iglesia, yo sé que en este punto de la enseñanza, muchos que tienen perritos en casa dicen, pues mi perro sí razona. No, mi hija, tu perro no razona. Ese perro que tienes en casa, que lo tienes amanerado, como dice mi padre, es que tú tienes a tu perra amanerada, porque como un perro duerme en la cama. Digo, bueno, papá, es que mi perrito es así, ¿no? Los perros no razonan, aprenden, memorizan, pero no razonan, son irracionales, así han sido creados. Tienen la capacidad de sentir, por supuesto que los perros sienten, tienen sentimientos, pero no razonan, son impulsivos, reaccionan siempre por impulso, ¿verdad? Pero el ser humano no. El ser humano tenemos la capacidad, David, de razonar las cosas, de observar las cosas y razonar qué es lo que quiero y qué es lo que no. Por eso, aquellas personas que en un momento de enfado, en un momento crítico de su vida, hacen y dicen cosas que no están bien y no harían en situaciones normales, y luego se esconden y se excusan detrás de ese argumento, es que perdí los papeles. Bueno, eso no es del todo cierto. Puedo llegar a entender que un enfado hagas impulsos, pero no es del todo cierto que hayas perdido los papeles, porque Dios te ha creado con la capacidad de razonar. Lo que pasa es que a veces es más cómodo y más fácil actuar como animales y ser irracionales y actuar por impulso. No, pero es que así no te ha creado Dios. Que tú te quieras comportar así, eso es tu problema, ¿verdad? Pero Dios no te ha creado como un animal. Tú no actúas por impulso. Y tú tienes la capacidad, y Dios nos ha dado la capacidad, de que en un momento de enfado, respira y actúa con sabiduría. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira. Nosotros tenemos la capacidad que en una conversación que es subidita de tono, poder dar una blanda respuesta. Y en un momento de enfado, podernos dar la vuelta e irnos y no continuar con ciertas conversaciones o con ciertas actitudes. Tenemos la capacidad de razonar. Lo que pasa es que el pecado ha ido distorsionando esa imagen de Dios y cada vez el hombre parece más un animal, reaccionando, golpeando, gritando, solo nos falta ladrar. No, hijo, hemos sido creados conforme a la imagen de Dios. La Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, oye, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio es la evidencia que somos capaces y hemos sido creados para controlar las cosas, para razonar. Yo tengo dominio propio. Ahora, que lo quiera usar es otra cosa. Hay gente que no lo quiere usar. Hay gente que le es más cómodo, porque es verdad que es mucho más cómodo, porque el dominio propio requiere disciplina, es más cómodo reaccionar por impulso. Y tú me das, yo te doy. Y tú me gritas, yo te grito. Y tú me haces y yo te hago. No, pero eso lo hacen los animales, ¿verdad?
Yo saco a mi perrito, el amanerado, el que como dice mi padre, con amanerado, y ve a otro perro y él está moviendo la colita tranquilo, súper simpática esa perrita que tengo, pero ve a otro perro y se le quiere tirar. Y es un Yorkshire que no sirve para nada, es una cosa... No sirve para nada. Es un perrito chiquitito y veo un perro grande, un presa canario que hay por mi casa, y se le quiere ir a tirar. Y yo, mira tu país. Pero tú no te das cuenta, mija, que está con la pata, te tumba. Pero es que es su instinto, es un animal, ¿no? Tú no le puedes decir que no. Y tú le puedes intentar aprender que no se hace. Pero si por él fuera, su instinto es ir a atacar. Pero nosotros no somos así. Otra de las expresiones, David, de la imagen de Dios que nosotros tenemos es que nos ha creado conforme a su moralidad. Nosotros, el ser humano, tenemos la moralidad de Dios. La moralidad es esa capacidad de poder distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Y el ser humano lo sabe. No hace falta que nadie te diga esto está mal para tú saber que está mal. Hay ciertas cosas que sí, pero lo primario no. No hace falta que papá y mamá te enseñen que matar está mal. Ya tú has venido de fábrica, por así decirlo, ¿verdad? Has venido de fábrica. Dios te ha creado con esa moralidad. Y Dios te ha creado con una moralidad que sabes lo que está bien y lo que está mal. Lo vemos en los niños. Los niños saben que mentir está mal, por eso se esconden, por eso hacen, porque ellos tienen esa moralidad. Aunque hay que después reeducarla, hay que forjarla, pero ellos saben porque han sido creados con esa moralidad y nosotros lo tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Qué bueno que para nosotros es más fácil, como te decía antes, vivir por impulso y vivir dejando a un lado esa moralidad. Pero no, nuestro trabajo es seguir permitiendo al Espíritu Santo que siga formando esa moralidad en nosotros. Hay un texto conocidísimo, que es lo más probable, ahora no recuerdo, pero lo más probable es que lo hayamos hablado aquí en más de una ocasión, Isaías 5:20, cuando dice, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo! ¡Ay de los que a la luz ponen por tinieblas y las tinieblas ponen por luz! Ese ay, que es una señal de juicio por parte de Dios, es como que Dios no comprende, ¿no?, lo que está pasando. No es porque alguien haga lo malo sabiendo que está malo, sabiendo que está mal. A ver si puedo explicarme para no enredarme. O sea, hacer lo malo sabiendo que es malo, eso está fatal, Sí. ¿verdad? Pero hay algo peor, que es cuando Dios dice, ¡ay! Es como una expresión que Dios se lleva las manos a la cabeza, como, ¡ay! Es cuando haces lo malo creyendo que es bueno, que ese es el problema. Es cuando tu moralidad ha sido distorsionada por completo y ya no puedes discernir que eso que estás haciendo es malo. Y encima dice, no, es bueno. Y lo estoy haciendo no como voy a pecar. No. Estoy cometiendo eso porque estoy convencido que es bueno. Y eso es cuando la moralidad se ha distorsionado, se ha corrompido, que es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Gente cometiendo cosas que están mal, pero creyendo que son buenas. Ese es el gran problema de la moralidad. O que hacen por luz tinieblas, por tinieblas luz. Bueno, nosotros tenemos la moralidad de Dios. Dios nos ha creado su imagen con esa moralidad, y la moralidad de Dios es santa, es justa, es inmutable, es perfecta. Dios dice en la primera carta que Pedro escribe, sed santos como yo soy santo. Tú puedes ser santo, dice Dios. Tú tienes la capacidad de ser santo. Recuerda que tú has sido creado por mí. Y yo he puesto en ti esa moralidad, esa imagen mía, la he puesto en ti y tú tienes la capacidad de ser santo porque yo soy santo. Dios no nos va a pedir nada, no nos va a demandar nada que Él no haga primero. Por eso Él exige de nosotros, demanda de nosotros una santidad que Él primero lo es. Dice, sé santo como yo soy santo. Y tenemos esa moralidad y la tenemos que llevar a la práctica, la santidad de Dios, la moralidad de Dios. Y también otra de las expresiones de la imagen de Dios es que nos ha creado conforme a su capacidad de amar. La Biblia dice que Dios es amor. No es que Dios tenga amor. No, es que Dios es amor. Y Pablo a los romanos dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. Y nosotros hemos sido creados a imagen de Dios y tenemos esa capacidad de amar. Lo que pasa es que a veces, al igual que te decía antes, es mejor vivir como animales. Y vivir gruñéndonos, vivir con las uñas sacadas, como los gatos los unos con los otros. Pero no, nosotros tenemos la capacidad de amar. Y si hay personas que no amamos, si hay personas que nos cuesta amar, es porque la imagen de Dios se ha ido deteriorando por el pecado en nuestra vida. Pero nosotros podemos y debemos amar a todo el mundo. Pero y eso es por un lado. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Sí, vale.
Cuando lleguemos a lo que tú consideres, me paras, ¿vale? Porque esta enseñanza sí yo creo que va para largo. Y párame. Llevamos casi media hora, pero vamos bien. Vamos bien, y voy por la primera página, son 6. Vamos bien. Vamos bien, tranquilos. Son 9, casi 10 y media, pero vamos bien. Vale, vamos a intentar resumir un poco más. Ya te he dicho que es la imagen de Dios, cómo nosotros mostramos la imagen, con la capacidad de razonar, con la capacidad de su moralidad, con la capacidad de amar. Pero ¿qué es la semejanza? Porque dice que Dios nos ha creado a su imagen conforme a su semejanza. La semejanza tampoco habla de lo físico, ¿verdad? Porque recordemos que Dios no es físico. La Biblia dice claramente que Dios es espíritu. Semejanza significa parecido, significa similitud. Y el hombre es semejante a Dios en cuanto al espíritu. Somos semejantes a Dios en cuanto al espíritu. Y esa semejanza espiritual es lo que nos permite conectarnos con Dios, tener comunión con Dios. Yo lo explicaba de la siguiente manera, una manera muy clara, muy sencilla y muy práctica. Hace muchos años atrás, antes de estar casado, trabajé en un hotel de servicio técnico. Y en ese hotel se nos dio como herramienta de trabajo un walkie. Yo sé que ahora mismo hay jóvenes, los de 18 años para abajo, están diciendo, ¿un qué? Bueno, yo te lo explico. Un walkie-talkie. Walkie-talkie era como el iPhone que ellos tienen ahora, pero multiplicado por 10 en tamaño y en peso, con una antena que era así de grande, donde... ¿y con eso te podías comunicar con todo el mundo? No con todo el mundo. Con el que tuviese uno semejante al tuyo, ¿verdad? Que, una semejanza. Estás en un radio. Y que estuvieses en un radio, exactamente, depende de la calidad del walkie-talkie, de 500 metros, de 1 kilómetro, no lo sé, y te tenías que comunicar apretando un botón. Exactamente. Bueno, yo entré de servicio técnico en ese hotel y se nos dio ese walkie para que entre los 3 o 4 de servicio técnico pudiésemos comunicarnos en donde estuviésemos. Y ahora el joven diría, ¿y por qué no le mandamos un WhatsApp? Te lo estoy diciendo, no existía todavía, mijo. No había salido todavía ni el Nokia, ni el One Touch. O sea, no había salido nada de eso todavía. Te estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Se nos dio eso. Resulta que el walkie tenía no solo el botón para hablar, sino dos rueditas arriba. Tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Una frecuencia. Exacto. Una de esas rueditas era el volumen, subir y bajar, y otro la frecuencia, que eran numeritos. Para que los del servicio técnico nos pudiésemos comunicar, le teníamos que poner en el 3, frecuencia 3. Acuerdas, ¿eh? Sí, me acuerdo perfectamente, ahora te digo por qué, graciosísimo. Porque ese mismo walkie lo teníamos todo el personal del hotel. Camareras de piso, recepción, hasta los directivos, los de restaurante, todos absolutamente. Claro, si todos nos podemos hablar por ahí, eso es un disparate, ¿verdad? Entonces se creó esa super mega tecnología que era girabas la ruedita y bueno, servicio técnico era el 3. De tal manera que si yo ponía la frecuencia en el 3, yo apretaba solo el servicio técnico me iba a escuchar. Yo como estaba por la tarde, David, y ahí había menos trabajo, a veces estaba aburrido en el taller y ponía la frecuencia 7. La frecuencia 7 eran todos los de recepción, porque ahí se ponían a contarse los chismes y todo, y yo de cotilla me ponía a escucharlo. Bueno, lo que te quiero decir, Dios nos ha creado con la misma frecuencia. Nosotros estamos en el canal 3 con Dios. Dios nos ha creado en ese canal, que es la semejanza con Dios. Somos semejantes a Dios porque estamos en la misma frecuencia y por eso podemos tener comunión con Él. Yo le decía a la iglesia, ustedes no me necesitan para nada. Yo encantado de orar. Hay mucha gente, pastor, ¿puede orar por mí? Encantadísimo, es un placer. Es más, es un privilegio que me pidas oración. Pero tú sabes que no me necesitas, ¿verdad? Tú sabes que estás en la frecuencia con el Padre. Tú sabes que estás en el canal 3 y tú también puedes hablar con Él. No me necesitas, está bien, yo oro por ti y echamos una mano porque la propia Biblia dice que oremos los unos por los otros, pero no me necesitas. Nosotros no necesitamos de ninguna persona, de ninguna imagen para tener comunión con Dios. Jesús nos enseñó que si queremos hablar con el Padre, simplemente tenemos que meternos en la habitación y quedarnos a solas porque el Padre que está a solas en la intimidad nos va a escuchar. Entonces entendamos eso, que estamos en la frecuencia de Dios y esa es la semejanza con Dios. Pero ¿y con qué propósito Dios nos ha creado a imagen y a semejanza? Hay varios puntos, vuelvo y repito, córtame cuando tú consideres. 33 minutos. 5 minutitos más, Sí, ¿te parece? sí. Vale. Pues, ¿con qué? Vamos a ver cómo resumo todo esto. ¿Con qué intención Dios nos creó a su imagen y a su semejanza? Lo primero que yo veo es que ha sido por tema de cercanía. Dios es un Dios que quiere estar cerca de nosotros. No, Él no nos creó y nos dijo, bueno, búsquense la vida ahí en la tierra, ya en un par de años o de siglos vendré por ustedes. No. Él quiere estar con nosotros. Hay un versículo en Levítico apasionante que dice, y pondré mi morada en medio de ellos, porque Dios quiere estar con nosotros. Levítico 26:11, perdón. Y pondré mi morada en medio de ellos y andaré con ellos.
sea, no solamente Dios quiere estar en nosotros, sino que quiere andar con nosotros. Y dice, y yo seré vuestro Dios y vosotros me seréis por pueblo. Entonces, encontramos que Dios quiere ser un Dios cercano. Es más, yo le decía, iglesia, ¿tú sabes que Dios está a la distancia que tú quieres? La distancia con Dios la marca el ser humano, no Dios. Ya Dios ha dejado claro en su palabra que Él quiere estar dentro de ti. Y Él te ha creado a su imagen y a su semejanza para vivir dentro de ti. Pero a veces somos nosotros los que le decimos, no, hasta aquí. Yo te quiero, Dios, pero te quiero si acaso el domingo por la tarde. Conmigo no camines, porque mis caminos no son muy correctos, entonces no quiero que camines conmigo. La distancia con Dios, o sea, Dios no marca la distancia, nosotros marcamos la distancia. Y yo le decía, iglesia, hay que acortar esa distancia. Nosotros tenemos que vivir lo más cerca de Dios. Porque este mundo corrompido, este mundo de pecado, pues como que cada vez quiere separarnos más de Dios, pero nuestro trabajo es volver a ser la imagen, volver a ser la semejanza de Dios y acortar la distancia hasta tal punto que, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que acortar distancias. Luego también vemos que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza para señorear. La Biblia dice, hagamos al hombre conforme a la imagen, conforme a la semejanza, para que se enseñoree sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, sobre todo es Dios. Es decir, Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado una capacidad de autoridad. Y por último, Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza para que cuando la gente que no cree en Dios nos vea, pueda ver a Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo que nuestra luz tiene que alumbrar de tal manera delante de los hombres, nuestras obras tienen que alumbrar de tal manera delante de las personas, que cuando nos vean a nosotros, puedan acabar glorificando al Padre, puedan acabar glorificando a Dios. Es decir, el propósito de que Dios nos haya hecho a su imagen conforme a su semejanza es que los que no tienen ningún tipo de interés en Dios, es que aquellos que este mundo ha enfriado sus corazones y ha alejado y les ha convencido de que Dios no existe, que puedan ver a Dios en nosotros. Que nos puedan ver y decir, oye, ese tipo es diferente, ese hombre es diferente, oye, esa mujer, ese joven es diferente. Y ese es el propósito, nosotros tenemos que ser imagen de Dios. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿das imagen de Dios? ¿Crees que cuando la gente te ve, piensa que hay un Dios? O por el contrario, dice, este es uno más, este no tiene nada que aportar. ¿Crees que Dios habla como tú hablas? Le decía a la iglesia. ¿Crees que Dios piensa como tú piensas? Entonces, nuestro trabajo como iglesia, David, tiene que ser, o como creyentes, tiene que ser volver a dejar al Espíritu Santo que siga formando esa imagen y esa semejanza de Dios y acortar la distancia con el Señor. Amén. Bueno, la verdad que yo creo que se nos ha quedado, pastor, si le parece, para el siguiente programa seguir continuando con él. Sí, porque faltaba un buen trozo. Sí, yo creo que para el siguiente. Y es muy interesante para entender, oye, porque a mí me interesa cuáles son mis orígenes, de dónde vengo y quién me formó y por qué me formó de esa manera. O sea, todo eso que parece algo sencillo, pero es muy interesante y sobre todo es muy importante poder llevar a la práctica toda esa enseñanza. Totalmente. Bueno, pastor, empecemos con las preguntas del canal. Marilu Alvarado 6635. Buenos días, pastor y David. Felicidades por el programa. Estoy aprendiendo bastante y agradezco a Dios por sus vidas. Quería saber si la salvación se pierde. Ojalá me respondan. Muchas gracias. Les escribo desde Lima, Perú. Programa del día 7 de julio del 2025, pastor. No veas, empezamos fuerte con las preguntitas, ¿no? Oh, fuertísimo. La salvación se pierde. Bueno, voy a dar la respuesta que más interesa a todos. No es importante si la salvación se pierde. En absoluto. La Biblia lo que nos llama es a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Lo que sucede es que hay dos líneas de pensamiento en cuanto a esto dentro del cristianismo. Por una parte están los que creen que la salvación se pierde y por otra parte están los que creen que la salvación no se pierde. Claro, ahora mucha gente que seguramente está queriendo saber en qué postura estoy yo. Vuelvo y repito, eso no es importante. Lo que yo piense es lo de menos. Pero si lo quieres saber, yo soy partidario y estoy plenamente convencido que la salvación sí se puede perder. Ese es mi punto de vista, ¿vale? Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que aquellos que creen que la salvación no se pierde, tienen textos bíblicos para argumentar su creencia. Y aquellos que creemos que la salvación sí se pierde, tenemos también textos bíblicos para poder argumentar nuestra creencia. Lo importante de todo esto es obedecer lo que la palabra de Dios dice. No obedecer lo que uno dice, lo que Calvino dice, lo que Lutero dijo, lo que Alberto dijo. No, eso créeme que es lo de menos, es lo menos importante. Lo importante es obedecer lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios?
Dios dice que te ocupes de tu salvación. La salvación es ese acto por el cual Dios te va a entregar la vida eterna. Y te está haciendo un regalo inmerecido. Entonces, ocúpate en eso. Porque también es que la expresión perder la salvación está mal dicho, porque parece como que ha sido un descuido. No, no, no. Aquel que pierde la salvación es porque la ha querido perder. Porque voluntariamente se ha apartado del Señor, ha extendido, o podríamos usar este ejemplo, ha extendido su distancia con Dios, se ha desligado de Dios poco a poco hasta tal punto que la Biblia usa un término que a mí me eriza, me ponen los pelos de punta, me aterra cuando dice la apostasía. La apostasía es renegar de Dios. Y uno dice, perdió la salvación. No, no, no. Él quiso entregarla. Él no quería saber nada de Dios. Está en el canal 7 en vez del 3. Exactamente. Se puso en el canal 7 y Dios hablándole por el canal 3 y él escuchando chanchullos por el canal 7. Entonces, no. Escúchame una cosa. Ocúpate de tu salvación. Ocúpate de que todos los días estés bien delante de Dios. Yo soy de los que cree que la salvación se pierde porque encuentro argumentos en la Biblia, como por ejemplo, dice que cuando una persona es salva, hay un libro, se llama el libro de la vida, David, que dice que Dios escribe nuestro nombre. El día que yo recibí a Jesús, con 15 años, yo le dije, Señor, yo te pido perdón, yo me arrepiento por mis pecados, reconozco que mi vida no ha estado en orden delante de ti, pido perdón y quiero recibirte en mi corazón y quiero caminar juntamente contigo. Ese día, dice la Biblia, que Dios, no sé si es de una manera física, de una manera metafórica, escribió en un libro, en el libro de la vida, Alberto Ares. Este es mi hijo a partir de ahora y este va a ser salvo. Pero es que hay versículos que saben lo que dice, que ese nombre puede ser borrado de ese libro de la vida. Por lo tanto, nos da la enseñanza de que se puede borrar, de que se puede perder. Pero no es que se pierda por antojo de Dios. Pues me caes mal, pecaste, te elimino. No, es que eres tú el que lo has decidido. Dice la Biblia que en los últimos tiempos va a suceder lo que se conoce como la apostasía. La apostasía es renegar de Dios, no querer saber de Dios. Oye, y Dios tampoco te va a llevar a un lugar que tú no quieres ir. Y si tú apostatas, y si tú reniegas, y si tú dices, es que no quiero ir. Yo me encontré con una persona en el lecho de muerte que hablando con él, vamos a orar por sanidad, que no, que yo me quiero morir o estoy sufriendo. Bueno, pues reciba al Señor en tu corazón. Y me dijo que no, déjame, me quiero ir al infierno. Una sola persona en toda la vida. Pero me lo dijo, me quiero ir al infierno, déjame. Bueno, pues ¿y quién soy yo para obligarte? ¿Y quién es Dios para obligarte si tú quieres? Entonces, bueno, hay gente que no quiere ser salva, porque no la ha entendido. Esa gente es 100% ignorante en cuanto a lo que dice la Biblia. Pero sí, David, yo creo que sí, que la salvación sí se puede perder. Hablemos también, pastor, de la pregunta que dice Gaby Castro 9448. Dice, pastor, ¿es bíblico los noviazgos? ¿Aconseja usted que se den los noviazgos? Programa del día 7 de julio del 25. Hombre, si queremos matrimonios, que es a lo que Dios apunta, y familias, se tiene que empezar por algo, ¿no? Este proyecto tiene que tener un comienzo, unos cimientos, unas buenas zapatas, y es el noviazgo. ¿La Biblia habla de noviazgo? Bueno, usando esa palabra no. La Biblia no vas a encontrar la palabra novio ni noviazgo, pero la Biblia habla de ese compromiso previo al matrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando María se queda embarazada, estaba comprometida con José. ¿Qué significa comprometida? Que todavía no estaba casada, estaba en ese periodo de noviazgo, pero ya con proyectos de boda. Entonces, por supuesto, la Biblia habla de este periodo. La Biblia, por ejemplo, usa un término que es fornicación. ¿Qué es la fornicación? Cuando tienes una relación sexual previa al matrimonio. Entonces, la Biblia habla del noviazgo y hay que saber llevar un noviazgo. Porque la pregunta es, ¿la Biblia habla? Bueno, la Biblia como tal no usa esa palabra, sí habla del concepto, pero ¿para qué sirve? Esto es lo importante, ¿para qué sirve el noviazgo? Porque el problema es que ahora el noviazgo se usa para todo menos para el propósito de Dios. Se usa para estar en la cama, se usa para ciertas cosas, para convivir, para hacer muchas cosas, que eso no está dentro del marco del noviazgo y eso Dios no lo puede bendecir. Entonces, el noviazgo está para sentarse y hablar. Mira, ayer domingo, entre culto y culto, tuve una chica que es cristiana, de hecho se congrega con nosotros, tiene un canal de YouTube, en las redes sociales y se dedica a eso de emprendimiento, y me hizo una entrevista para su canal de emprendimiento y hablábamos de ciertas cosas, de cómo empezó lo del canal de YouTube, cómo salió lo de el libro, bueno, ciertas cosas, y ella me decía, bueno, es que hay matrimonios que a la hora de emprender, el área que sea, negocios o lo que quiera que sea, se fracturan porque los dos no están de acuerdo en lo mismo, y entonces cuando la mujer quiere emprender se da cuenta que no necesita al hombre o viceversa. Cuando el hombre quiere emprender se da cuenta que la mujer no le apoya en eso y se separan. Y digo, bueno, está bien, pero es que para dar una respuesta a lo que tú estás diciendo, le digo,
hay que retroceder mucho, hay que tirar de la cuerda. ¿Por qué sucede eso? Que uno quiere emprender y que el otro no, y el matrimonio se fracture, incluso se separe porque no están en la misma sintonía. Porque llevaron un mal noviazgo. Porque el noviazgo lo más probable es que lo usaron para otras cosas de las que se deberían haber usado. ¿Para qué es un noviazgo? Para sentarse y para decir, mira, ¿cuál es tu plan de futuro? ¿Qué quieres hacer tú el día de mañana? ¿Cómo te ves de aquí a un año, a 5, a 10, a 20? ¿Cómo te gustaría jubilarte? ¿Cuál es tu propósito de vida? Esto y aquello, vale. El mío es este. Bueno, esos dos propósitos concuerdan. No, la verdad que no. Este noviazgo no va a ninguna parte. Porque para eso es un noviazgo. Porque cuando nosotros nos ponemos este anillo, que es el anillo de casado, es para empezar una vida hasta que la muerte nos separe. Pasa que hoy se casan, se separan, que esto parece que como que se están cambiando de camisa. ¿Por qué? Porque en el noviazgo no lo usaron para lo que es, sino para otras cosas. El noviazgo, David, es para hablar, ¿verdad? Conocerse, exactamente. Oye, ¿qué quieres tú? Porque ahora, tú sabes que en el noviazgo el enamoramiento te ciega, el amor es ciego, dicen algunos, ¿verdad? Dicen, esto es una teoría, esto no es doctrina, que a veces me da miedo decir esto, porque la gente dice, es que el pastor dijo y enseñó. No, yo no digo nada. Yo digo lo que escuché y me pareció interesante. Antes te hablaba de la creación del hombre, ¿verdad? Sí. Dios creó primero al hombre. Y luego Dios lo observó, le echó el ojo un poco al hombre y dice, algo falta. Ya sé, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice que le hizo ayuda idónea y creó a la mujer. Dice que la mujer sale de la costilla del hombre, ¿verdad? Claro, para extraer esa costilla y hacerlo, a Adán tenía que dormirle, que anestesiarle. Dice que literalmente dice la Biblia que lo metió en un sueño profundo, ¿verdad? Adán. Y ahí en ese sueño profundo, que es como una anestesia que se queda así, ya Dios pudo extraer, ¿verdad? Del medio de su cuerpo, extraer a la mujer. Y escuché una vez una teoría que es muy interesante. No es doctrina, vuelvo y aclaro. Ahora no vayas a enseñar en tu iglesia. Es que la Biblia dice. No, la Biblia no dice. Esto es una teoría que me pareció interesante. Que alguien dijo que ese sueño profundo en el que Adán se dejó hacer de todo, ese es el periodo del enamoramiento. Cuando uno está enamorado. Sí, mi amor, todo es hermoso y todo, sí. Te tengo que abrir por el costado, ábreme, tú ábreme. Te tengo que sacar una costilla, todo es tuyo. Nada. Exactamente. Entonces, ese periodo del enamoramiento pasa. Eso va a durar 6, 7 meses, ¿verdad? Esos sentimientos donde todo es perfecto, donde no hay defecto alguno. Tú sabes que eso pasa. Por lo tanto, hay que hablar, o sea, porque sabes que esa belleza... Bueno, pues probablemente perdure en el tiempo, pero va a llegar un momento donde hay cosas que te vayan a incomodar de ese hombre o de esa mujer. Bueno, pues para eso hay que hablar en el noviazgo. Entonces, bueno, para no alargarme más, sí creo que la Biblia habla del concepto del noviazgo, pero hay que llevar noviazgos sanos. No. Claro, porque nosotros sabemos las preguntas que hay, entonces para todo empieza a hablar. Sí, yo lo miro. Bueno, ya está. Ya está. Gabriela Rivera 7528. Gracias a los dos por estos programas, pero me gustaría que el pastor Alberto me ayudara a discernir. ¿Por qué si no se deben adorar a santos? ¿Qué provocó que los católicos nos inculcaran esta tradición? Aparte, ¿por qué se supone que leemos la Biblia? ¿En qué se basó la iglesia? Agradecería si me ayudara, por favor. Dios los bendiga a los dos. Programa del día 7 de julio del 25, pastor. Gabriela Rivera, Dios te bendiga. Saludos de aquí desde Fuerteventura. Bueno, la pregunta es muy interesante, pero creo que usas una palabra que quizá no es del todo correcta, porque se supone no. La Biblia es clara cuando dice no te harás imagen. No es que si se supone que la Biblia dice, no es que se suponga, si en algo claro es la Biblia, si en algo clara es la Biblia, es en esto. Te decía antes que, por ejemplo, Dios es muy escueto en cuanto a la creación, porque da por sentado que Él nos ha hecho y tenemos que creerlo, pero por ejemplo, en cuanto a la idolatría, Dios es muy claro. Y no son suposiciones, es que se supone, no se supone, la Biblia es clara, es más, es un mandamiento de los 10 que tenemos de no te harás imagen. Ahora la Iglesia Católica quiere como argumentar, ¿no? Es que las tenemos pero no las adoramos. Bueno, pero es que la Biblia, Dios, en el Dios que todos creemos, incluso los católicos, dice... No solamente dice no las adorarás, sino no te harás imagen. No te inclinarás a ellas, no las venerarás, no las adorarás. Y no te vas a hacer imágenes ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está aquí en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra. No te harás imagen. Eso es, vamos a quitar la palabra se supone, no se supone, no. Dice la Biblia literalmente que no te puedes hacer imágenes.
Qué bueno sería que podamos leer el Salmo 115, no lo vamos a leer aquí ahora para poder avanzar, pero a todos los que nos ven por la televisión o nos escuchan en la radio, por favor, lean el Salmo 115, donde se nos dice que nuestro Dios que está en los cielos habla de aquellos que hacen y creen en las imágenes formadas. Y entonces el salmista dice, ¿tú te has dado cuenta cómo estas imágenes tienen boca, pero no hablan? Tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Tienen cuerpo, pero no hacen. O sea, te lo explica todo y termina de una manera atroz este salmo porque dice, semejantes a ellos son los que lo hacen y todos aquellos que confían en ellas. Es decir, son ciegos, mudos, sordos, espiritualmente hablando, son ciegos, son mudos. La gente... Yo desde que recibí a Jesús en mi corazón y entendí que no había otro mediador entre Dios y los hombres, yo veo el tema de la idolatría como, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta, hombre? ¿Cómo es posible que la gente crea que esta estatua, esta imagen, aquí hay que hablar con mucha suavidad porque sé que hay gente que le va la fe en esto y sé que se puedo dañar o se va a sentir ofendida, pero bueno, intento hablar con todo el respeto, pero ciñéndome a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se presenta como una espada. ¿Sabes? La Biblia muchas veces nos atraviesa y nos revienta por dentro con la intención de sanar. La Biblia habla claramente de esto, del tema de las imágenes. ¿Y de dónde surge? ¿O por qué la Iglesia Católica lo tiene? Bueno, vamos a hablar claro. Esto sería un programa entero, David, que podríamos hablarlo si tú quieres, porque... hombre, hablar de esto en un país y en una cultura católica es tirarme piedras contra mi propio tejado, pero es que la gente tiene que entender que el único camino al Padre es Jesús, que no hay imágenes, no hay vírgenes, no hay santos que puedan llevarnos ni siquiera acercarnos al Padre, es más, nos alejan cuanto más de Él. ¿Por qué la Iglesia Católica hace esto? Bueno, voy a hablar de historia, o sea, por favor, lean un poco, es que no hace falta ni leer ese libro, métete en internet y te lo resumen en 2 minutos, por negocio. Es única y meramente negocio. ¿Tú sabes lo que vale una imagen? Es que no te lo puedes ni imaginar. ¿Tú sabes lo que vale un santo? Los millones que mueve una sola imagen. ¿Tú sabes los millones que mueve una procesión? ¿Tú sabes? Es increíble el negocio que hay. O sea, por favor, fíjense en eso. Bueno, no quiero meterme en detalles, pero es que es increíble. Se dice, ¿de dónde procede todo esto? Bueno, la historia demuestra que nunca la iglesia primitiva tuvo imágenes, nunca, jamás. Nunca vas a encontrar ni a Pedro, ni a Jacobo, ni a Pablo, a ninguno adorando imágenes, ni promoviendo la idea de tener imágenes. Es más, la condenaron rotundamente. Pablo, si no recuerdo mal, fue en Atenas. Cuando llegó allí dice que su espíritu enardeció cuando vio la adoración que había allí en Atenas. Y dijo, ¿pero esto qué es? ¿Cómo es posible esta idolatría, que haya imágenes? Ustedes no han entendido nada. Pablo se enfadó, se enardeció. Eso significa se encendió como fuego por dentro cuando vio eso. Y nunca vas a encontrar imágenes en la iglesia primitiva. Fue para allá como por el siglo III, cuando el emperador Constantino, ¿has escuchado de este hombre? Sí. Constantino dice que se convirtió al cristianismo. Bueno, ahí hay mucho debate. Yo no voy a entrar, yo no voy a juzgar, lógicamente, pero hay muchos que dicen que su conversión fue falsa, que su conversión fue por interés, porque ya como había un gran número de cristianos para asemejarse al pueblo, bueno, no sabemos, o quizás fue una verdadera conversión. Lo cierto es que Constantino dice que se convirtió al cristianismo y empezó a favorecer. Él no obligó al pueblo a convertirse. Él no fue como aquellos de la Santa Inquisición o te conviertes a Dios o te arranco la cabeza. No, él no fue así. Pero lo que hizo es, bueno, no te quieres convertir, no pasa nada, yo no te voy a atacar. Ahora bien, los que se conviertan van a tener favores. Les voy a dar los mejores puestos de trabajo, los mejores cargos, ¿verdad? Dentro del imperio, todo. Entonces, cantidad de gente, paganos y todos empezaron a ser cristianos sin tener, y esto es interesante, aquí sí me tienes que dar 2 minutos, por favor. Sí, sin tener una verdadera conversión. Multitudes de paganos llenaron las iglesias, lo que antiguamente eran los templos paganos, que después se les empezó a llamar basílicas, simplemente fue un cambio de nombre. Empezaron a llenar las iglesias, pero no hubo una verdadera conversión. Fue interés nada más. Simplemente, qué bueno esto, me siento bien en este lugar y voy a este lugar, pero no hubo una conversión, no hubo un arrepentimiento. Entonces hubo tal mezcla entre el paganismo y el cristianismo que lo que ocurrió en aquellos tiempos fue que a los dioses romanos de aquel tiempo simplemente se les cambió el nombre y ahora era San Pedro, aquel que era San Tadeo, San no sé cuál, se les cambió el nombre. Y a las diosas se les cambió el nombre por vírgenes. Esas vírgenes que hoy se adoran,
Eran las antiguas diosas de Grecia, de Atenas, de Roma, todo este tipo de cosas. Simplemente se le cambió el nombre. Y digo que me hubiera gustado detenerme aquí estos minutos porque puede ser, tenemos que aprender de la historia, puede ser que pueda suceder lo mismo nuevamente. Que haya tanta gente que esté llenando nuestras congregaciones que realmente no han tenido una conversión, que al final toda esa muchedumbre nos pueda hacer a nosotros, a los cristianos, cambiar ciertas cosas, ¿verdad? Ah, mira, qué bueno, tengo una iglesia con 1000 personas. Ojo. Tú tienes un lugar donde 1000 personas van allí, pero ¿cuántos verdaderamente son cristianos? Si ahora el Señor viene, ¿cuántos se van con Él? Entonces, todo este tema de las imágenes viene de la confusión, de la mezcla entre lo pagano y lo verdaderamente cristiano. Es puramente un negocio. Yo lo que siempre le digo a la gente es, lean la Biblia, no me escuchen a mí, no me hagan caso a mí, porque yo soy un cero a la izquierda en todo esto. En esta ecuación yo no sirvo para nada. Lean la Biblia y la Biblia es clara, no te harás imágenes, no las adores, no hagas eso. Solo hay un Salvador, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo en Jesucristo podemos ser salvos. Amén. Bueno, pues hasta aquí el programa del día de hoy. Además que el próximo programa, el día 9 de febrero, el pastor ya estará en Estados Unidos, así que ya, Dios mediante. si Dios quiere, lo haremos desde allí, vía telemática, que mucha gente dice, oye, cuando el pastor esté en Estados Unidos, pues lo vamos a hacer telemática, pastor. Voy a estar ahí unos días y Dios mediante, si tenemos tiempo, vamos a estar con estas entrevistas tan interesantes y que parece que a la gente les gusta y a mí personalmente me gusta mucho también. Pastor, Dios me lo bendiga, de verdad. Muchas gracias. Dios te bendiga, David. Muchísimas gracias. Continuamos en Radio Televisión Sur Fuerteventura, hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.